Saludos y bendiciones, queridos hermanos en Jesucristo. Estamos aquí en tu programa. Aquí estoy, Jesús, dispuesto está mi corazón. Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles. Les invitamos a quedarse con nosotros en cada minuto, cada tema, cada conversación, esperando que puedan aportar, por supuesto. Yo creo que ya podemos interactuar, ¿verdad? Nos pueden hacer llegar sus mensajes, comentarios, y allí nos vamos. Estamos con ustedes hasta las 6 de la tarde. Bienvenidos. Vamos con nuestro segmento de oración. Bien, este primer segmento de oración queremos pedir por la salud de nuestro cuerpo. Viene diciembre y de hecho desde noviembre yo creo que el panameño, el colonense va preparando el cuerpo, pero para no prepararse y no tener límites a la hora de la comida. Así es que ahí es donde nos podemos enfermar. Vamos a pedir entonces por la salud de nuestro cuerpo, pero completito. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, estoy agradecido por lo que hiciste. Me formaste con amor. Soy una obra maravillosa. Tú creaste las delicias y cada una de esas partes delicadas internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Te pido perdón por todas las veces que me he quejado de mí mismo. Perdóname por descuidar el templo que me diste. Quiero aprender a amar el trabajo que hiciste en mí. Quiero agradarte. Aquí estoy, Señor. Sana cada parte de mi cuerpo. Sana cada parte de mi cuerpo, mis órganos, mis células, mis huesos y toda pequeña área. Quita la enfermedad y el dolor. Tú eres mi médico y mi medicina. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Dame sabiduría y fortaleza para tomar buenas decisiones y practicar hábitos sanos. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Exalto tu nombre y descanso en tu verdad. Sé que tú cuidas de mí. No existe diagnóstico ni nada imposible para ti. Te amo, Padre, y confío en tu voluntad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es el momento del segmento de calendario litúrgico. Hoy en medio de nuestra iglesia estamos conmemorando la vida de San Josafat, obispo y mártir. E inclusive se denomina una memoria obligatoria. En la mañana estuve escuchando un poquito de la historia de este santo en el espacio de la misa que se transmite muy temprano, y fue muy interesante porque la vida de él se centró en querer unificar. La fractura de la cadera es la principal enfermedad que causa discapacidad. La latinoamericana. Y fue acusado de, por ejemplo, secuestrador de las almas y de muchas otras cosas, pues. Wow. Pero vemos cómo este hombre, nacido en una familia ferviente, ortodoxo, de muy joven, fue enviado a Vilna para aprender a ejercitar el oficio del comercio, y allí advirtió de muy cerca los contrastes doctrinales entre los ortodoxos católicos rutenos que se habían unido a la Iglesia Católica Uniatas y los ortodoxos que no aceptaban tal unificación con la Iglesia Latina. Después de una profunda reflexión, decidió unirse a los grecos católicos. Luego se retiró al monasterio
Basiliano de la Santísima Trinidad y allí vivió como ermitaño durante varios años, durante los cuales reforzó sus convicciones teológicas y expresadas también en algunas obras escritas, en las que intentó demostrar el origen católico de la Iglesia rutena y su primitiva comunicación con la Santa Sede. Con sus escritos también exhortó a realizar la reforma de los monasterios de ritos bizantino y a reafirmar el celibato del clero. De ermitaño a apóstol de la unidad. Cuando Josafat estudió las doctrinas de los padres de la iglesia, se quedó fascinado por ellos. Al profundizar en la tradición de los padres, advirtió claramente cómo ellos habían sido fieles depositorios y transmisores de las verdades reveladas, y cuando fuera necesario recomenzar a recordar sus enseñanzas, estaba muy convencido de ello. Reconoció igualmente que el pensamiento de los padres de la Iglesia oriental en ningún modo había socavado la unidad de la Iglesia católica. Al contrario, se dio cuenta que la unidad y la pluralidad universal tiene en sí misma una tal belleza espiritual que no pueden dejar de estar siempre unidas. Había que trabajar pues juntos y en favor de una sola iglesia, de un solo rebaño, al cual conducir las ovejas guiadas por un solo pastor que era el Papa, no viéndolo solo como un simple hombre, sino como el pastor de la Iglesia universal por voluntad de Cristo, recordando igualmente que la voluntad de Dios expresada en su palabra es una palabra eterna que no cambia, pues permanece válida por siempre. Josafat orientó su misterio basado en la convicción de que era posible la unidad en la diversidad. Primero como monje y fundador de los monasterios de Vitén y Sirowice, luego como obispo de Vités y coautor de Polos, de la que se convirtió en arzobispo en el año 1618, y fue precisamente por su apertura a la pluralidad de expresiones de la fe que respetaban siempre la unidad de la única fe, que sus detractores comenzaron a acusarlo de ser un proselista, secuestrador y ladrón de las almas de la Iglesia ortodoxa. En realidad, Josafat nunca había dejado las expresiones litúrgicas orientales, pues en vez de adoptar el latín en la liturgia, mantuvo la lengua eslava antigua y basó su enseñanza esencialmente en dos fundamentos: la fidelidad a la sede de Pedro y la tradición de los padres. Esta es parte de la vida de este santo Josafat. Y podemos ver que, por lo general, número uno, no tuvo temor de demostrarle a aquellas personas de la época, por ejemplo, de su procedencia, de la Iglesia ortodoxa, de que había que reconocer al Papa como sucesor de Cristo. Y eso es lo que nos separa. Así es. Eso es lo que nos separa a nosotros como Iglesia Universal. Y cuando vamos a conocer un poquito más de la historia, nos damos de cuenta que esta separación se produjo no por la división de la iglesia como tal, sino que bajo el imperio de un emperador en aquel entonces que quería prácticamente contraer matrimonio o quería simplemente hacer las cosas de acuerdo a sus disposiciones, optó por separarse de la iglesia y establecer lo que fue la iglesia ortodoxa bajo todos los parámetros. Cuando vamos a ver la iglesia ortodoxa, por ejemplo, lo que no la reconocen, aquí en Colón, en el casco de la ciudad, en los predios de calle Primera tenemos la iglesia de piedra, que para todo aquel que va allí
va a encontrar que de pronto el lenguaje en que se transmite la misma viene siendo, por ejemplo, en el idioma inglés, pero todo es simultáneo. Pero hay un solo detalle, y el detalle es que ellos no reconocen la autoridad del Papa como sucesor de Jesucristo. Y vemos cómo desde aquella época, por ejemplo, estamos hablando que el año 1618 prácticamente se convirtió en obispo. Y estamos viendo que la unidad que se ha querido hacer a través de los diferentes papas durante muchos años no viene desde ahora, sino que estamos hablando de siglos atrás. Así es, esfuerzos que se han venido logrando o esa inquietud que se ha suscitado en varios de nuestros papas viene de mucho más atrás. Y es valioso el tema de que él en ese entonces haya visto la necesidad de decir, pero esto no tiene sentido separado, somos lo mismo, mira, y nada, todo lo contrario. Mira que acusarlos de proselitismo, que no es ni más ni menos que pues hablar de tu religión, pero acusarte de que solamente lo estás haciendo vanamente, sin ningún sentido, secuestrador de almas, por el amor de Dios. ¿Qué significa ser secuestrador de almas? ¿Ganarse las almas para quién? Eso son acusaciones serias, pero de pronto en ese entonces era un peligro que se le acusara de X o Y cosa porque podía costarle hasta la muerte. No, y es curioso porque en ese desconocimiento, porque al fin y al cabo la iglesia era una sola, solamente que la diferencia era que no se reían por la autoridad del Papa, y a pesar de que era la misma, o sea, lo tildaron de secuestrador, como que te estás llevando a las personas de aquí para llevarla allá, pero al fin y al cabo esas personas, ¿de dónde salieron? Exactamente. Esas salieron de la iglesia original. Y estaba más reciente. Exacto. Que vinieran de la iglesia original, de la católica, ¿no? Mira que es un tema que en mi vida jamás yo lo había pensado, porque, por ejemplo, muchas veces encontramos hermanos esperados que comienzan invitando a nuestros niños, y nosotros sanamente, bueno, en mi caso yo nunca he hecho eso, y Dios me ampare de hacerlo. Y sanamente, no, nada más le van a enseñar un poquito la palabra de Dios, que eso y lo otro y aquello. Déjalo que vaya. Y vemos como poco a poco lo van absorbiendo, que eso y aquello, y se van metiendo en contra de la doctrina. Aunque hay que entender que nuestra iglesia se basa bajo muchos fundamentos: la tradición, la doctrina. Y cuando vamos a ver estas realidades o estos pilares en nuestra iglesia católica, encontramos que simplemente, a pesar de que los hermanos esperados tienen sus ideales o tienen sus bases, les falta muchas veces fundamento. Es que ¿cómo tener fundamento si la creó un hombre? De ahí vienen todas sus imperfecciones y todo el tiembla que puedan tener estas sectas religiosas. La fundó un mortal como usted y como yo. Entonces, pues, ¿cómo no se va a caer o cómo no va a estar en...? Y nosotros hemos pasado por palo. Y se olvidan de esa palabra. Pero nosotros tenemos otra base. Se olvidan de ese diálogo que tuvo Jesús. Tú eres Pedro, y sobre ti y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, o sea, ese es algo curioso que tenemos que analizar y sentirnos orgullosos, porque, como lo dice la historia de este santo y la definición de nuestra iglesia, nosotros somos universal. ¿Qué significa? O yo puedo estar aquí, mañana yo me voy de viaje. Yo puedo tener la certeza de que estoy viviendo en comunidad, el mismo lenguaje y la misma palabra de Dios. Estoy en mi iglesia. Y tenemos que sentirnos satisfactorios en eso, porque no me voy a sentir huérfano y que, por ejemplo, yo vivo en un lugar y ya cuando sea adulto o me mudo, vivo en otro lugar. O sea, es la misma comunidad. Así y eso hay que tenerlo presente. Claro que sí. Ahora el segmento Versículo del Día. El Evangelio de hoy es sumamente hermoso. Eso lo hemos vivido una y tantas veces, pero nuestra Iglesia Católica hoy nuevamente nos lo recuerda. El mismo viene siendo tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo
cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritaron. Y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después les dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en el comentario al Evangelio del día de hoy, miércoles 12 de noviembre, nos facilita la reflexión nuestro hermano en la fe, el Padre Fernando Torres. Hay muchas personas que cuando oran, todo se les va a impedir. Está claro que es una forma de poner en la presencia de Dios nuestras muchas necesidades y limitaciones. Es una forma de reconocernos vulnerables, pobres, en la presencia de Dios. Pero también es una forma de convertir a Dios en una especie de arreglatodo. El encargado del mantenimiento de nuestra casa, de nuestra vida, de solucionarnos los problemas familiares, de salud, problemas de dinero, de tantas otras cosas en las que la vida nos puedan resultar problemas o conflictos a los que nosotros no sabemos cómo enfrentarnos. Aquellos leprosos que se encontraron con Jesús en el relato bíblico que acabamos de escuchar, no buscaban más que Jesús les arreglase su problema. Era un problema ciertamente grave, es cierto. La lepra les había convertido en unos marginados, excluidos y expulsados por su ciudad y de su pueblo incluso, echados también de su familia. No era una broma bonita de vivir. Jesús se compadece de ellos. ¿Qué verbo más bonito este de compadecer? Los cristianos lo tendríamos que hacer nuestro mucho más de lo que lo hacemos habitualmente. Y la curación llega. La cuestión es que de esos leprosos, ya estamos hablando de más de 2, eran 10, eran más de 2. Esos leprosos, solo uno vuelve a dar gracias. El resto es como si lo que ha hecho Jesús fuese algo debido. Cúrame, ya me curaste, adiós. Hasta ahí llegó el asunto, lo normal. El que vuelve es precisamente el extranjero, el colombianito, el chinito, el árabe, el judío, qué sé yo, alguien que no era del lugar. Llega el extranjero. El samaritano para más Henry. Nosotros en esta situación de seguro nos vemos bastante familiarizados. Diría que esta historia es una forma de decirnos a todos en general, a los catequistas, nuestra oración íntima y personal con Dios no debería estar hecha de peticiones. Señor, hazme esto, Señor, solucioname lo otro, sino de acción de gracias. Porque todo lo que tenemos es recibido gratis. Todo lo que tenemos es recibido gratis, es gracia. Incluso cuando se nos muere una persona querida, en medio del llanto y del dolor deberíamos reconocer que su presencia, quizá de muchos años, ha sido un regalo
un don inmerecido y signo, sobre todo, del amor de Dios. Vamos a poner de nuestra parte y a aprender de este leproso samaritano a dar gracias, a hacer de nuestra vida una acción de gracias, a hacer de nuestra vida una Eucaristía. Este comentario nos lo regala nuestro hermano Fernando Torres, como les decía hace un momento, y sí, es una excelente lección la que nos deja el Evangelio del día de hoy, que de seguro hay muchas cosas que se les puedan salvar allí. Hoy la visión que se le ha dado es a enseñarnos a orar, a enseñarnos a ser agradecidos. Mira, a mí me fascina este texto y todo lo que tengan que ver con un hecho verídico, porque ponte a ver que muchos querían ver milagros y muchos querían que Jesús hiciera más de 4 cosas, y muchas veces Jesús decía, usted no va a ver más de los signos que se han dado. Por ejemplo, cuando él entró a su ciudad natal, o sea, muchos no lo aceptaban. Ese no es el hijo de José, el hijo de María, hermano de Ferenceo, sobrino de fulano, tío de quién sabe. O sea, muchas veces nos cuestionamos o cuestionan a la persona, pero ella. ¿Y qué resulta? Lo más hermoso del mensaje fue que cuando este es extranjero, y yo me atrevo a decir, yo no sé si ustedes se consideran extranjeros o no, pero Dios escogió un pueblo. Dios escogió el pueblo de Israel. Todo lo demás formamos parte de esa colonia de extranjeros que poco a poco se ha adherido a esa vivencia de reconocer a Cristo como Salvador. ¿Y cuándo lo reconocemos? A través del sacramento del bautizo, que iniciando desde muy temprana edad no tenemos conciencia para tomar esa determinación, pero es allí que existe otro sacramento, que es cuando, entre comillas, alcanzamos la madurez cristiana para reafirmar ese compromiso que adquirieron nuestros padres y padrinos. Pero de los 10 que fueron salvados, porque miren cómo la obra de Dios no escatima esfuerzos, Dios salvó a los 10. Curó a los 10. A todos. Pero sin embargo, a uno solo le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, hoy en día tú y yo podemos disfrutar, gozar de la salud, tal vez de los bienes materiales que podamos tener. Pero ¿cuántos de nosotros podemos tener la satisfacción de escuchar del propio Hijo de Dios, tu fe te ha salvado? Y no es la primera vez que Jesús lo hace. Por ejemplo, con la mujer hemorroísa. Cuando él tuvo ese diálogo con ella, prácticamente pudo descubrir y darle a sentir eso. Cuando vemos el paralítico que estaba en la piscina de Betsaida, creo que viene siendo que, por ejemplo, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y la gente se sintieron, ¿y quién es este blasfemo que puede perdonar? Y Jesús le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, levántate, toma tu camilla y vete. Vemos la mujer que, por ejemplo, le suplicaba a Jesús, y Jesús le decía que era el tiempo de los hijos, y ella decía que inclusive hasta los perros comían de la migaja que cabían en el suelo. Por esos comentarios, esa convicción que tenían estas personas en esa época, muchos fueron salvados y recibieron la gracia de Dios. Pero hoy en día, en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, ¿cuánto nos cuesta tener fe? O sea, decimos amar a Dios, pero sin embargo no creemos que Dios es aquel que puede liberarnos, que puede perdonarnos. A veces tenemos una enfermedad y creemos que esa enfermedad no puede ser sanada, señores. Si la tenemos hay que darle gracias a Dios por ello. Veamos la vida de Job. La vida de Job, me atrevo a decir que fue golpeada más fuerte que cualquier golpe que nosotros hayamos recibido. Y sin embargo nunca renegó el nombre de Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué a mí? Solamente con esa frase ya estamos renegando a Dios. O simplemente estamos rechazando su voluntad. Es increíble cómo la palabra de Dios día tras día nos transmite que a través de la fe nosotros podemos encontrar el consuelo, pero a veces buscamos o depositamos nuestra fe en muchas cosas vanas. Así que yo diría o les transmitiría en este momento, porque cada quien debe tener su punto de vista, su percepción, su compartir, su existir. Señores, creamos, consideremos realmente que Dios
es todo. Si nosotros ponemos a Dios como centro de todo, nuestra vida va a ir bien por delante. Pero veamos que al final y al cabo el Hijo de Dios tuvo que padecer. Los apóstoles que se encargaron de transmitir el mensaje padecieron. Por eso es que cuando a ti te dan duro en la vida, e inclusive dentro de la iglesia, o sea, no debemos de sentirnos mal ni de dar un paso atrás. Al contrario, tenemos que buscar esa fortaleza, esa fe para seguir adelante. Pero qué bonito sería experimentar y sentir que el propio Cristo nos diga a nosotros, tu fe te ha salvado. No que te salvaste por apariencia, sino que te salvaste realmente por ser una persona con convicción, dispuesta a dar todo. Pero siempre y cuando ser lo que hizo este samaritano, agradecido. Porque a veces nos levantamos y ni siquiera agradecemos por el día que tenemos. A veces de repente tenemos algo para comer y como no me gusta, tú sabes que yo no voy a hacer la oración, yo no voy a agradecer nada. Sentimos como que es un compromiso que Dios nos dé la vida. Y no es así. Hoy estamos nosotros, lastimosamente, por ejemplo, el día de ayer, si no me equivoco, para asaltarle a un señor le dispararon. Hoy escuché hace poco en la tarde que el señor falleció. Por ejemplo, una muchacha que falleció en un accidente de hoy en la madrugada. Dice que ella tenía un puesto de comida, creo que fue el comentario que escuché. Quién sabe, estaba saliendo para ir a su lugar de trabajo para arreglarse. Y simplemente por la irresponsabilidad de un conductor, perdió trágicamente la vida. Hoy en día hay una familia que llora, 2 familias. Pero tú y yo estamos vivos y tenemos nuestros familiares vivos, entonces tenemos que ser agradecidos con todo, sin importar qué tengamos o no tengamos. Así es, sin ánimo de alargar más, solamente resaltar eso que has dicho, gratitud y fe, encontrar la fe verdadera para pedir lo que vamos a pedir y ser agradecidos. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Y bien, en nuestro segmento del Catecismo de la Iglesia Católica, el librito del catequista, hoy vamos a ver esa primera parte de la profesión de fe, segunda sección, la profesión de la fe cristiana, en el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Bien, esta sección, ya casi en el resumen del tema de la profesión de fe, nosotros encontramos en el numeral 866. Nos dice, la iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Ya, resumimos el programa de hoy. Y fíjate que eso sin querer queriendo va de acuerdo con la vivencia o el testimonio o la unidad que quiso hacer el santo que nos comparte la iglesia. Exactamente. O sea, reconocer todo, que es una sola. Una sola. No más divisiones, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Al final de esta fe, todas las divisiones vamos a un solo río, una sola desembocadura, es a Jesucristo. Y si no estamos entre los afluentes, los brazos de ese río, oye, no estás en nada, como dice la Biblia, no estás en nada. Vamos al numeral 867 que continúa diciéndonos, la iglesia es santa, Dios Santísimo es su autor, Cristo su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica, aunque comprenda a pecadores. Ella es maculatis, inmaculada aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María es ya enteramente santa. En este numeral quiero hacer un comentario, un recuerdo que
bueno, a mí me gusta mucho y creo que fue hasta especial de pronto que se diera. Estábamos estudiando teología, hablábamos en la clase de eclesiología, nos tocó hablar de este tema de que la iglesia es santa. Y dice un compañero, ¿qué es santa? ¿Qué somos unos pecadores? Pero le salió como del alma. Y todos nos quedamos, o por lo menos yo recuerdo que sin ningún reparo yo volteé así y yo, ¿qué? ¿Cómo te atreves? Pecador tú, respeta. ¿Cómo vas a llamar a la iglesia pecadora? Que la iglesia es que la iglesia... Oye, la fundó Jesucristo. Solo por eso es santa. No porque tú y yo estamos no, hasta allá no. La iglesia la fundó Jesucristo. Por su fundador es santa. Inspirado él dirá, bueno, dirá él que en un voto de humildad, no, si somos unos pecadores. No, que va, no hables de la iglesia así. Serás tú, pero la iglesia no. La iglesia no es santa por su fundador. Lo curioso es que estaba estudiando. Sí, menos mal que estaba estudiando. Dios sabe cómo hace sus bochinches. Dios sabe cómo hace sus cosas. Definitivamente, la iglesia es santa porque Dios es su autor. No hay otra forma. Nada de que tú y yo manchamos, no alcanzamos a manchar a la iglesia porque es Dios quien la fundó, el mismo Dios. Se rige por un solo espíritu. Él es el que la vivifica, Él es el que la renueva, el que la sostiene. ¿Ya? Dios infundó, mandó a su Hijo, el Hijo nos dejó el Espíritu y eso nos sostiene hasta ahora. Entonces no hay forma de que la iglesia sea manchada, sea impura. ¿Ya? Está fundada por eso. Entonces por sus bases es su santidad. La iglesia es católica. Como decíamos también hace un momento con el tema de nuestro santo del día de hoy, la iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Vamos a darle un repeat. La iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Aquí entra la vida del catequista. La Iglesia Católica administra la plenitud, o sea, el máximo, la cúspide, que se logre lo mejor posible, la administración de los medios para salvarse. Y esos medios para salvarse son los sacramentos. Esa es la importancia que tenemos los catequistas, de que somos los encargados de administrar, de que se dé a plenitud, de que se viva bien, de que se aproveche al máximo esos medios para salvarse. Hay muchos niños, y bueno, no vamos a meter a los niños, vamos a meter a los padres de familia, que cuando llegan a preparar a su muchachito para los sacramentos no están conscientes de que están preparando a su hijo para salvarse. En pandemia yo recuerdo que nos tocó hacer ese énfasis, tratando de rescatar, sobre todo con los chicos de preconfirmación, que bueno, son los que yo atiendo, pero en ese sacramento, el sacramento de la confirmación, donde tú tienes que realmente explicarle a esos muchachos todo eso, qué sentido tiene. De eso de hacer la confirmación, de prepararse para la Eucaristía con ese vestido blanco, que creo que es el icono que tienen ellos en mente cuando dicen primera comunión, el vestido blanco y comer la hostia por primera vez. Esos son medios para salvarte. Fíjate que el sábado pasado fue la confirmación de mi parroquia y por lo menos la monitora en medio de la presentación decía ahí que ya han culminado el proceso de iniciación de la fe y el obispo responde. Eso te iba a preguntar, ¿qué dijo el obispo? El obispo respondió como que esto no es una graduación, esto no es una escuela. Señor. Porque se oía así como que ya cumplieron, entonces ya vamos a darle el certificado. Felicidades porque lo completaron. No, esto no es... Imagínense que ustedes están en kinder, que ustedes lo prepararon y ustedes van a pasar a otra etapa, pero consideren que esto es una escuela. Y no es el detalle que los chicos lo consideren, sino que tú le diste antes, son los padres. Porque de pronto, bueno, tú le preguntas al chico, ¿por qué tú quieres confirmarte? Porque mi mamá me inscribió.
Ya sé, aquí es que mi mamá obligó. Y tienen 2 años y ellos tienen la misma respuesta. O sea, en términos cortos, ellos dicen, o te confirma o te confirmas. Y el detalle es que de qué sirve que te confirmes si hace poco hablamos que eso se hace en la edad que uno tiene la madurez. Y si tu madurez no te da para comprender y aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios que falleció por nuestros pecados y que a través de esa muerte resucitó y nos da la solución o la capacidad de resucitar un día para poder entrar a la patria celestial. Si el chico no tiene esa convivencia o esa convicción de reconocer a Cristo como su Salvador, de nada sirve que haga el sacramento. Y fíjese que, por ejemplo, cuando tú hablas del vestido, el obispo ha implementado que en las parroquias se utilicen los que vienen siendo las albas, porque, por ejemplo, en confirmación no vemos mucho ese debut o ese, como si fuera una boda. Una cosa de modelaje, que de repente todo el mundo pasa con su ropa espampanante. Eso lo vemos en primera comunión. Y a pesar de que hoy en día se le pone un alba encima, vemos que los papás todavía insisten en comprar esos trajes de lujo, que no tiene nada malo que tú le quieras dar eso a tu hija. Pero a veces le damos más importancia a lo material. Así es. Que lo que es más importante. Y lo importante es que va a recibir el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, al momento de la confesión, ¿qué padre realmente se sienta y le explica al chico qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer y qué va a recibir a través de ello? O sea, hay chicos que hoy en día creen que eso es un parcial, porque van con el papel anotado, Yo no estaba en la confesión, pero yo no sé si de pronto uno dice que padre, puedo leerlo, y comienza a leer hecho, muy textualmente. Y la confesión no es eso. Así que son detallitos que tenemos que cambiar el chip. Y es allí que se dice que la catequesis ya no debe ser solamente sacramental, porque, por ejemplo, parroquias que se estén haciendo los sacramentos antes de Adviento, ¿qué tú crees que va a pasar en Adviento? No queda nadie. Las iglesias van a estar vacías. No queda nadie. Porque el que está en primer nivel va a esperar marzo del otro año o el mes que inicie para retornarlo. El que realiza el sacramento considera, por ejemplo, que se gradúe. Tú sabes que yo no vuelvo más si no voy de repente a una boda o voy a ser padrino de alguien, o lo que hicieron en la comunión, no regreso hasta que sea la confirmación. Y es allí la falencia, y esa falencia muchas veces nos tildan a nosotros los catequistas que algo no estamos haciendo bien. Pero me atrevería a decir que no solamente serían los catequistas, los papás también tienen parte de este asunto, porque son los padres que son permisivos. No vamos a dejarlo que duerma, él está cansado, pero sin embargo dejamos que se acuesta a las 3, 4 de la madrugada. Y sabemos que uno de los mandamientos es santificar la fiesta. Y el hecho de que no vayamos a la Eucaristía simplemente por ver un partido de fútbol o por ir a un compartir familiar o porque tengo sueño, o sea, no estamos siguiendo un mandato dispuesto por Dios. Estamos pecando. No lo quise decir así, pero viene siendo eso. Pecando. Y me atrevo a decir que nadie hoy en día en su confesión dice que padre, yo no he venido a la misa, porque de repente no considera que eso no es un pecado, pero es un pecado. Yo se lo digo a los míos. Y todos los santos años que se los digo quedan con los ojos pelados. No venía a la misa, es un pecado. Sí, y grave. Es una falta, y es una falta grave. Mira, varias cositas ahí que mencionabas. Hace un par de años me llegó la lección de que realmente no es que sea por gusto que celebren el sacramento, ni el de comunión, ni el de confirmación. Realmente es el hecho de que nosotros tengamos la fe de que simple y sencillamente hicimos el trabajo. Ay, que se fueron, que no lo estamos haciendo bien, pero ay, no sirvió de nada. Sí sirvió. Sí sirvió, porque a nosotros se nos manda a esparcir las semillas. Exacto. No a cosechar. El que cosecha es otro. Entonces, importante, por lo menos para nosotros como catequistas, para todos los que se puedan estar sintonizados en este momento, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo a través de redes, el que lo vea después,
Lo importante es hacer el trabajo, esparcir las semillas. Nosotros no somos los cosechadores. Nosotros no, ese trabajo no es nuestro. Esparcir las semillas sí. Entonces, a pesar de que tengamos 1001 dificultades en la tarea, hay que seguir dándole la misma cantaleta, haciendo no los mismos, haciendo cada vez más esfuerzos para tratar de llegarles y de que realmente se enamoren. Y si no se enamoran, nada, seguimos a tratar de hacerlo mejor, porque la semilla hay que esparcirla y no somos nosotros los segadores. Eso por una parte. Por otra también el tema de la fiesta final de la celebración de los sacramentos. No te creas que solamente la comunión tiene su chorizo. Está a un lado los papás a la hora de la comunión, pero en la confirmación ese desfile y esas pasarelas también tuvieron que erradicarse con esa alba. Que los mini, que la ropa escandalosa, los escotes pronunciados y una serie de detalles que, bueno, Monseñor tiene muy buenas anécdotas de eso, porque él mismo es el que las hace. Él mismo es el que administra el sacramento, así es que él le ha tocado ver, no que le cuenten, como puede pasar con la comunión. Ay, tiene buen ojo. Sí, señor. Bueno, entre otros temas, nuestra iglesia es apostólica. En el numeral 869, la iglesia es apostólica. Está edificada sobre los sólidos cimientos de los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible, por eso se sostiene a pesar de los escándalos, de las blasfemias, de los bochinches, de todo lo que se nos ha querido montar y se nos ha montado, de la gente mala que ha estado dentro incluso de la misma iglesia. No la tumban. No la tumban. ¿Por qué? Porque los cimientos son sólidos. Es indestructible, se mantiene infalible en la verdad, gracias a los cimientos. Entonces, cuando vemos que estas sectas de nuestros hermanos separados tienen una negación e incluso un rechazo, que es lo peor, a la vida de los apóstoles, a la vida de la tradición de la iglesia, a la vida del Papa, a la representación que tiene el Papa para la iglesia, vemos entonces de qué tamaño es el rechazo y el repudio que tienen ellos. ¿Qué es lo que están rechazando? Las bases sólidas. O sea, no es cualquier cosa lo que están rechazando, y ni hablar del destino o el futuro que tengan estas sectas. Lo importante es que nosotros con lo que tenemos podamos apreciar y ser dignos de lo que tenemos en nuestras parroquias. Aquí acaba de venir a mi memoria, estaba revisando, ya yo me meto en Instagram y todo lo que me sale allí son temas religiosos. Todo lo que me sugieren, sitios para seguir o páginas para seguir, son de algún tema religioso, y me salió, bueno, la de un padre que nos hablaba de un amigo protestante que tenía. Uh-huh. Y se sentó en su celebración, en la celebración que estaba haciendo el padre, y escuchaba. Y dice que luego le pregunta el amigo al padre que ustedes, ¿qué es lo que tú me habías dicho que significaba la Eucaristía? Ese momento en el que ustedes consagran, bendicen el pan que tienen allí. ¿Cómo es que se llama eso? Y dice que él explicaba con mucho cariño en ese momento la transustanciación. Ya lo que nosotros vemos como pan y vino ya no deja de ser pan y vino gracias a esa oración. Se convierten para nosotros, nuestros ojos de fe del alma, en pan y sangre, en cuerpo y sangre de Jesucristo. Y le decía el hermano, pues yo creo que ustedes no se lo creen nada, porque yo he estado sentado allá atrás y he visto gente mascando chicle. Wow. He visto gente conversando, he visto gente chateando. Yo creo que ustedes no se lo creen nada, porque oye, si ustedes se lo creyeran, yo iría de rodillas a comulgar. Y cuando comulgara, vendría celoso de que nadie se meta conmigo, porque yo vengo con Jesús. Pero yo he visto a esos hermanos tuyos que vienen como políticos después de comulgar saludando a Mundo y Raimundo.
y vienen y se sientan y lo mascan con fuerza, ñau, 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 y me quedo y somos así. Exactito. Siéntate en la parte de atrás de una parroquia. Y bueno, no nos vamos ni muy lejos. Ustedes, los que se sientan atrás, que nos están escuchando, que nos están viendo, los que se sientan atrás, ¿qué espectáculos no nos toca ver? Todo lo que se ve. Y sabes, a mí, por lo menos como catequista, no digo que de pronto todos debieran ser así, pero siento que algo de razón tengo por ahí, algo de certero tengo, en que me inquieta enormemente. No solamente ver ese tipo de cosas cuando te sientas atrás que ves casi todo el panorama desde otro ángulo, sino estar rodeada de catequistas que también estén viendo este panorama y que no hagan nada. Uh-huh. Y que no hagan nada. Es nuestra tarea, siento, y corríjanme si sienten que de pronto estoy lejos de la razón. Es nuestra tarea como catequistas, a pesar de que estamos viviendo la Eucaristía, ver que el otro lo está haciendo mal y tocarlo. Oye, arrodíllate. Eso no se hace así. Pídele a Dios. Oye, estamos en oración. Regáñalo. Corrígelo. Esa es nuestra tarea como catequistas. Tenemos que ser celosos de la doctrina, de la fe misma. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Las mamás no regañan a los hijos en el momento de la misa. Oye, junta las manos para hacer tu oración. Oye, canta. Oye, aplaude. Eso no lo hacen las mamás. Eso nos toca a nosotros los catequistas hacerlo. Y nos toca así mismo como el protestante. Y se me olvidaba, dice, finalizando el comentario que le hizo al sacerdote, le dice, no, pero van bien, están llenándome mi iglesia. Le decía, van bien, sigan así, porque me están llenando la iglesia. No creen, no respetan, no sirven correctamente, no valoran lo que tienen, y cuando allá van y te jalan la oreja y te pegan 3 gritos, allá quedas de rodillas, saltando, brincando y soltando toda la plata, porque te obligan. Así es que, ¿qué más? Seamos celosos de lo que tenemos. Seamos celosos de lo que tenemos. Ya para finalizar, el numeral 870 nos dice: la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sin duda, fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Terminamos el capítulo del Catecismo. Bueno, pues prácticamente estamos en la época de la celebración de los sacramentos. Sí, estas son las fechas. Estas son las fechas y, por ejemplo, hay muchos párrocos que prefieren que la misma se realicen antes del Adviento porque no quiero como que esa distracción en medio de esta época, que también es una época de espera, una época de contemplación, una época donde se nos invita a hacer lo mismo que hizo el samaritano cuando agarró a esta persona que la habían robado, la habían golpeado y le dio ese cuidado y ese trato que muchas veces, inclusive en nuestros propios hogares, nosotros mismos o tal vez algún familiar no sabemos dar. Es allí que, por ejemplo, hay un refrán que dice que sí, eres luz en la calle y oscuridad en la casa, y aunque duela decirlo, a veces nos cuidamos de dar testimonio fuera de nuestros hogares, pero en nuestras casas consideramos que no es importante. Y es allí donde, por ejemplo, podemos ser juzgados más adelante, porque el primer lugar donde tenemos que edificar, formar, en nuestros hogares. Por ejemplo, en estos días me encontré que una conocida que, por ejemplo, me dice: Julio, ¿te diste cuenta de lo que le pasó a mi hijo? Yo escuché. Y yo le dije: ¿qué pasó? No, se estaba portando mal.
Y yo le dije, bueno, pues entonces queda en ti dar testimonio para que nadie más se pierda. Y me dice, no, Julio, lo que pasa es que yo no tengo más hijos. Yo, no tienes más hijos, pero tu trayectoria en la iglesia, tu vivencia en la iglesia, el testimonio que tú das en la iglesia es grande. Y yo he visto el trabajo que tú haces. ¿Y qué representa esto? Que tal vez hoy tú perdiste tu hijo porque dio malos pasos. Un niño que simplemente se dejó abrazar o sumergir por lo que hoy en día nuestra sociedad, en nuestros barrios, en la esquina le dan. Pero debe tener la certeza de que muchos hijos de otras personas con las cuales ellas están lidiando no pasen por eso. Y es ahí que nosotros a veces tenemos que dejar de ser egocentristas y percatarnos solamente de nosotros, sino que tenemos que ver mucho más allá. Así que en esta parte, estas celebraciones que se van a hacer en previo de la festividad que viene, nos invita a arriesgarnos, a acercarnos, a abrazar, a agarrar, a aferrarnos. Lo podemos decir de muchas cosas más, de lo que Dios nos invita. Y ciertamente hemos hablado aquí muchas veces de los sacramentos. Pero nosotros los catequistas, ¿qué nos dedicamos? A educar, a formar. Especialmente en el sacramento del bautismo, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la confirmación. Y de cierta manera explicarle la gracia y los procesos del sacramento de la confesión. Tenemos que recalcar que un sacramento hace visible y real lo que es invisible. Jesús es el sacramento de Dios, es su propia persona. Jesús hace visible y presenta a Dios para nosotros. La comunidad de la iglesia es el sacramento de Jesús. Él mismo dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo podemos leer en Mateo 18:20. Jesucristo hizo visible a Dios invisible. Esto lo encontramos en Juan 1, versículo 1 al 2. En él experimentamos el amor vivificante de Dios. Por eso Cristo mandó a sus discípulos a amarse unos a otros como Él los amó, para que todos supieran que eran sus discípulos. Así los discípulos de Cristo hacen visible a Cristo resucitado, que ya no está presente como lo estuvo cuando caminaba y hablaba con la gente de su tiempo. Fíjese qué hermoso mensaje Jesucristo le dejó. Ámense los unos a los otros. Es obvio que en aquella época y en nuestra actualidad, muchas veces dentro de las diferentes pastorales, muchas veces dentro de los ministerios, muchas veces dentro de las congregaciones, encontramos que hay divisiones. Y esas divisiones de una manera u otra nos hace apartarnos o nos hace ser antitestimonio. Y Jesús fundamenta su mensaje. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y cuán importante y esencial es amar a Dios, pero sobre todo amar al prójimo, porque reconocemos o tenemos que reconocer que dentro de la presencia o la vida del prójimo está el propio Cristo. Así es. Yo me he encontrado en momentos en que yo me siento molesto, como ser humano me siento molesto, pero en la mayoría de las veces sabiamente le digo a Dios, quítame este malestar. Y quieren que te diga algo, cuando tú le das permiso a Dios de que Él obre en ti, Dios lo hace. Y tú no te das ni de cuenta cuando de repente tú estabas en una escala de 10 a cuando tú llegaste a 0. O sea, porque Dios va aplacando y va calmando ese malestar. Pero eso sucede cuando nosotros le damos la cavidad a Dios de que obre. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones que de repente tú sabes que estoy molesto, me cierro y o se hacen las cosas como yo quiero o no se hacen. Y es allí entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Porque cuando Dios nos da la oportunidad de poder educar, y en realidad esa es la labor que nosotros hacemos, de poder forjar,
de crear esos cimientos en medio de esos niños, esos jóvenes que están conociendo a redescubrir o tener ese encuentro con Dios, nos damos de cuenta de que lo hacemos por la voluntad de Él y porque Él nos ve o nos utiliza a nosotros como instrumento. Es allí que como catequista en esta época no debemos estar molestos por las cosas que no se han concretado ciertamente. A veces nos molestamos hasta porque el libro no está a tiempo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado por parte del obispo, por parte de los miembros del secretariado de catequesis, decirle que el libro es un acompañamiento, no es la catequesis real? Hay catequistas que de repente el libro tiene 30 temas, desarrollan los 30 temas, pero ¿cuándo lo enseñó a compartir o escudriñar la palabra de Dios? ¿O cuándo se detuvo para enseñarle la oración y decirle, ¿sabe qué? El credo se divide en 12 artículos. O el Padre Nuestro está dividido en 7 peticiones. El Ave María está dividida en 3 partes. ¿Cuándo le hemos profundizado a los niños eso? ¿O cuándo le hemos explicado con toda la claridad posible y con un lenguaje adecuado para qué nos sirven las obras de la misericordia? Y que se dividen en 2 grupos, corporales y espirituales. Esto también forma parte de la catequesis. Así es. Y a veces lo obviamos. O más importante, ¿cuándo no hemos detenido a explicarle qué es la misa? Más doloroso todavía. Porque el chico que recibe esa catequesis y que de repente va y se sienta y comienza a visualizar todo lo que poco a poco le fuimos desarrollando, ese chico le tiene más amor y más respeto a lo que se está viviendo. Por ejemplo, el ofertorio. A veces consideramos que el ofertorio es cuestión de sacar una moneda y tirarla. O sea, el ofertorio es más que eso. El ofertorio es el momento indicado para que tú le ofrezcas a Dios todo. Todo tú. Todo. No lo que te hace falta o no lo que tienes, para que te ofrezcas tú mismo, porque en Apocalipsis encontramos, déjame ver. Bueno, pues en Apocalipsis 3:20 encontramos que Jesús te dice, mira que estoy a la puerta y llamo para que todo aquel que abra, o sea, pueda morar, yo pueda morar con él. Pero muchas veces tenemos que recordar el texto que encontramos que todo lo demás vendrá por añadidura. A veces no hace basta pedir. Dios sabe que tú necesitas. Aunque muchas veces le sea que tú lo pidas. Pero a veces nos centramos más, que entramos al Santísimo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Dios gracias. Y después de Dios gracias, Dios perdóname, Dios necesito, Dios que por favor. A veces le pedimos hasta que vuelvan los 4 números de la lotería. Fíjate que en esto conocí a un muchacho en la parroquia que tiene años que él asiste, tiene un buen tiempo, pero él va los sábados y yo siempre me congrego los domingos. Los sábados yo llevo esporádicamente. Y él me dice, yo siempre te he visto, pero yo no sabía quién tú eras. Y dialogando con él, él me cuenta que, por ejemplo, tiene una bebé que hoy en día puede tener como 1 año, 2 años, que la niña nació ciega. Y dice que los doctores le dijeron que no había forma alguna de que ella pudiera ver. Dice que gastó más de $3,000 en exámenes, diagnósticos, que todo el estilo, por el estilo de todo el mundo le decía que ella no iba a ver nunca. El hombre dice, él es dominicano, no es de aquí de Panamá, y él dice que él escuchó el Cristo Negro de Portobelo y ese fue para Portobelo. Y dice que en 2 meses la niña comenzó a ver. Bendito sea Dios. Hoy en día la niña corre aquí para allá y él me contaba eso y yo me quedaba así y es el modelo de lo que hablamos al principio. O sea, la fe viene siendo todo. Y muchas veces nosotros dudamos de que Jesucristo pueda resolver nuestros problemas. Esa idea me atravesó la mente cuando estábamos hablando hace unos momentos de eso, del pedir. ¿No? O sea, hay algo más grave en el concentrarse en la oración, en pedir. Porque a veces incluso pedimos solo por costumbre. Recuerda pedir por todo, sí, pon todo en oración. Por mi mamá, por mis hijos, por mi suegra, mi marido, por esto, por lo otro, por la casa, esto.
pero realmente no estamos convencidos, muy en el fondo no estamos convencidos de que, ay, si se lo pediste a Dios, ¿cómo no te lo va a dar? Pero lo hacemos así como tan mecánico o tan vacío, ya por costumbre, y realmente no estamos convencidos de que eso va a suceder, o de que eso puede suceder porque tú lo estás pidiendo, y se lo estás pidiendo a Dios. Entonces, también está ese tema, el de pedir sin la fe necesaria, o incluso pedir mal, porque lo dice incluso la palabra, piden y piden mal, no saben orar. Entonces, está todo en exceso. Un poquito de cada cosa, sea agradecido, ten fe. Antes de hacer la oración, ten fe. Y qué buena práctica sería iniciar la oración, después de dar gracias, diciendo, Señor, aumenta mi fe. No, y basta decir, hágase como tú quieras, así como lo dijo María, hágase según tu palabra. O sea, aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, tal vez la esperamos, tal vez no, pero reconocerlo y aceptarlo. Bueno, pues queridos hermanos, no tenemos tiempo para más, y como siempre en algunas ocasiones se nos queda cemento por fuera, así que ya, nos vamos hasta la próxima semana. Bye, bye.